estamos en el culto ahora después que sigue el segundo culto, este domingo que dedicamos a nuestro Padre Celestial. Y Padre, le pedimos que usted acepte dice como dice el hermano, ¿no? Pablo, que debe estar en su presencia, ahora no escuchando él, y yo me pongo a pensar, Pablo debe estar allá, Padre, contra tantos otros, ¿no? Y no sé si podrán ver o no, pero yo creo que de ellos deben estar muy contentos, ¿no? De los que estamos acá, diciendo, esos son mis hermanos que algún día van a venir a saludarme, ¿no? O otros más, ¿no? Que están esperando, y cuando entremos a la gloria, van a venir a abrazarnos, ¿no? Y cuántas cosas que tenemos, ¿no? Por eso acá debemos estar contentos y gozosos de que hoy es un día más para usted, no como una religión. La religión dice, ay, tal horario empieza, cumplo con lo que tengo que hacer y me voy, ya cada uno a su casa, ¿no? Acá estamos porque nadie nos apuntó, sino venimos con un corazón dispuesto y mullado a escuchar y agradecerle a usted que usted nos rescató de la tiniebla, ¿no? Y nos llevó hacia su Hijo amado, ¿no? Y vamos a empezar con nos olvidamos lo más importante con lo que vamos a hacer. Bueno, nos seguimos gozando en la presencia del Señor, escuchando la palabra. Hoy vamos a saber qué dice el Señor, o sea, en la continuación de Mateo 5, dice así. Habíamos quedado aquellos que se acuerdan. ¿Se acuerda que hemos visto? Sí. Vamos a hacer un repaso muy rápido. No me voy a estallar mucho, pero en estos meses hemos visto primero las características de un cristiano, las características internas, ¿no? Cristo se encargó de mostrar las características internas de un cristiano. ¿Cómo es esto? Nos mostró que para venir a Cristo, o sea, el cristiano tenía que ser pobre de espíritu, es un hombre manso, misericordioso. Todos esos rasgos son de un cristiano, o sea, las características internas de un cristiano, ¿no? Bueno, después de que quiso hacer una radiografía, o sea, de lo que somos por dentro, ¿no? Eso es la forma en la que podemos conocer a un cristiano. Cuando lo miramos y miramos, este hombre no es pobre de espíritu, es un orgulloso, o vemos cosas así, ¿no? Hoy vemos que los cristianos, si no cantan bien o no tocan bien, o vemos que tienen grandes iglesias, vemos que eso parece como un orgullo, ¿no? Todo eso como el hombre, ¿no? Algo así. Y vemos que Cristo muestra otra cosa, ¿no? Que es lo que es la humildad, ¿no? Después vimos, en la segunda parte ya, en estos meses vimos, hasta hace poquito, la sal y la luz. Esto se muestra lo que es por el cristiano por fuera, lo externo, ¿no? ¿Por qué? Porque si el cristiano no ha renacido por dentro, por fuera solamente va a mostrar una coraza, nada más, algo que es por fuera, vamos a decir, no sé cómo le dicen en el mundo, ¿no? Como una hipocresía, ¿no? Entonces, para hacer sal y luz, primero yo tengo que tener luz adentro, ¿no? Y la sal, ¿no? Tengo que salar, debo tener la palabra para poder llevar, ¿no? A la gente, ¿no? Y para corromper contra este mundo que se está corrompiendo. Bueno, eso es lo que vimos en estos tiempos hasta ahora, ¿no? En todos estos meses que estuvimos viendo. Vamos a entrar en una parte no complicada, pero vamos a pedir la ayuda a nuestro Padre, ¿no? Padre, le pedimos que el predicador pueda exponer la escritura lo más entendible que pueda hacer, para que aquellos que lo escuchan la puedan discernir. Pues vamos a entrar en un tema de que habla de la ley, ¿no? Y esto trae un poco de confusión, ¿no? Incluso en estos días, ¿no? Gracias y que su Santo Espíritu nos lleve siempre a la verdad. Voy a dar lectura a los dos textos que voy a leer. Si puedo, me voy a explayar un poquito más, pero finalmente voy a tratar de estar en el 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18, ¿no? Es así, se acerca de la ley, dice. No pensé que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo habrá de pasar ni un trazo de letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. No, en la otra Reina Valera 1600 decir que no pasará ni una tilde, ¿no? Algo así de la ley, hasta que todo se cumpla. Bueno, vamos a tocar en este estudio. No sé si veo más con los anteojos o sin los anteojos, porque no tengo luz, así que no veo nada, sí.
Vamos a tocar Cristo y la ley, ¿no? Tengo abierto ese, pero no, como que no hay luz, pero igual voy a intentar no, acá veo, o sea, ahí me puse acostado. Vamos a ver que Cristo, no está, voy a hacer una pequeña introducción para que siempre digo a aquellos que no entiendan y todo lo que voy a hablar. Cristo en ningún momento está en contra de la ley. Vamos a ver muchas cosas. Voy a hacer una aclaración rápido por si están por anotar para que entienda, después ya sigo hablando. Cristo no está en contra de la ley, está a favor de la ley, porque dice que viene a cumplir la ley. Eso es lo que más o menos vamos a ver. Y que no la contradice, él viene a cumplir la ley, ¿no? Se va a tratar de eso, que Cristo no está en contra de la ley. Todo lo que yo voy a hablar va a ser esto, Cristo no está en contra de la ley, sino que Cristo va a estar, va a aclarar, o sea, él es el dador de la ley, porque él es Jehová. Entonces, ¿quién mejor interpretador que la ley? Que Cristo, porque él la va a interpretar ahora. Porque los fariseos y los fariseos que habían hecho, habían mal interpretado la ley. Y entonces, ¿qué pasa? Cristo va a aclarar, quiero que entiendan eso de entrada, porque en los meses subsiguientes que van a seguir sobre este estudio, vamos a ver muchas cosas, pero si no entendemos esto de entrada, no vamos a poder entender todo lo que va a seguir, porque Cristo va a hablar Cristo en contra del aborto, del divorcio, Cristo en contra del adulterio, Cristo en contra de la ira, todo eso va a tocar, pero debemos tener en claro esto, que Cristo no está en contra de la ley. Muchos de los que creen que para que entienda eso, yo estaba anotando, o sea, así, Cristo no vino a probar la ley, vino a cumplir la ley, solo que lo que va a aclarar es que va a aclarar en todo eso que sigue en todos estos meses, Cristo va a encontrar, oyeron que os dijeron, pero yo os digo, no es que Cristo viene a tener una enseñanza nueva, no es que el Nuevo Testamento está arriba o pasa, esto va a ser, no sé si va a ser un poco complicado, pero no se preocupe porque después lo vamos a aclarar bien. No es que el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento no sirve más ya, lo desecho, no, el Viejo Testamento todavía está, o sea, sigue. ¿Cómo puedo explicar? El Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está latente, o sea, oculto en el Viejo. Vamos a ver eso. Y en el Nuevo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento es revelado, o sea, se manifiesta. Ahora lo voy a ver, si no entiende todo esto que estoy hablando, no se preocupe, lo vamos a ir explicando de a poco. No que, ay, no entiendo, ya hasta no escucho nada. De a poquito lo vamos a ver, ¿no? Cristo estaba oculto en el Antiguo Testamento, vemos que los sacrificios, todo eso, lo vamos a ver que era. Era un simbolismo de lo que Cristo iba a hacer. Todo eso. No es que el cristianismo no estamos bajo el Antiguo Testamento, vamos a ver eso, ¿no? Entonces, ¿en qué está en contra entonces? De la enseñanza de los falsos, de estos falsos maestros que eran de esa época. Acuérdense que, estoy haciendo una introducción nada más, acuérdense que los fariseos y todos los que estaban en esa época eran los líderes religiosos. Y el pueblo judío estaba estaba en una época en que estaban los romanos gobernando, pero estaban los judíos, ¿no? Que ellos eran como, ¿cómo decirle? Tenían como tenían autoridad, ¿no? O sea, eran visto que si algo decían ellos era palabra santa, como dirían ahora, ¿no? Se cumple. Y Cristo viene, aparece alguien como que, ¿se acuerda una parte que dice, no me acuerdo quién es, no me acuerdo en este momento, hermano, que dice, no sé si de Galileo, no me acuerdo qué parte, dice, ¿habrá de salir algo nuevo, algo bueno, como haciendo de Cristo? Este no es el hijo del carpintero, este lo conozco yo, este apareció así de la nada. ¿Se acuerda cuando Cristo se levanta también, Juan 7 dice, el que tiene sed, dice que venga y ve de mí, como se levantó así como si nada, ¿no? Y vino, y el Señor aparecía siempre así, ¿no? Con autoridad. Y esta gente que andaba todo así, como una película turbante y todo, y que esto aparecía, ¿no? Con un manto así sencillo, que esto no venía ni de, como me decía una mano acá, ¿no? ¿Dónde está el número de matrícula? Cristo no tenía ningún número de matrícula, Cristo no había estudiado en ninguna escuela de Gamaliel, Cristo venía de un carpintero, era. Y esta gente que andaba, yo tengo el estudio, la matrícula en la puerta, y tengo todo esto, tengo los estudios del Ministerio Logo, yo hice todos los títulos, y Cristo se aparece de la nada y conocía las Escrituras. Hoy aparece un cristiano que conoce las Escrituras, lleno del poder del Espíritu Santo,
y va a predicar algo, no tenés un estudio, no tenés esto. Cristo se apareció de la nada y acá vamos a ver lo que le pasa a los hijos de Dios verdaderos, que de verdad no han estudiado en ningún lado, no tienen un seminario, no tienen, quizás no están matriculados en ningún lado, no han hecho ningún esas cosas que se piden, pero tienen el Espíritu Santo y vamos a ver por las Escrituras, no yo, que aquellos, como dice Ezequiel 36, tienen el Espíritu y conocen la ley de Dios. Y cuando alguien le dice algo, dice escrito está. Vamos a ver eso, donde Cristo aparece, entra y se levanta contra estos religiosos de esa época. Como en esta época hay muchos religiosos, hay muchos falsos pastores, y cuando se levanta un cristiano de verdad, predicarle, dice, ¿dónde estudiaste vos? ¿Dónde tenés tu matrícula? ¿Dónde tenés esto? A ver cuánto van a dar. Ellos, todo es número, todo es matrícula, todo cosas así, doctrina de hombre, pero no conocen las escrituras. El cristiano saca la escritura, pone sobre la mesa, ellos hacen así. A mí me enseñaron, o yo vengo que es, pero la escritura, ¿dónde está? Allá hay otra gente no cantando, así, están alabando al Dios de ellos. Entonces vamos a ver esto, o sea, Cristo es la ley. No sé cómo decirle, no es poético, pero pinté algo, un panorama más o menos para que puedan entender, para que puedan ver más o menos cómo entra Cristo en el escenario. O sea, para que se puedan implantar ustedes en la geografía, en la época esa, donde hay gente así, y ellos eran la autoridad, y donde ellos iban, todo era lo que se hacía ellos. Y aparece de pronto alguien que se acuerda que le dice, no sé si en Juan 7, por ahí le dice, ¿quién es este? ¿De qué escuela viene? Claro, porque no lo conocían, porque no viene de la escuela Gamaliel, no viene del pastorado como nosotros. Y ese apareció y nombraba, escrito está, decía. Escrito está, vieron que os dijeron, o que su pastor le enseñó eso, pero ¿qué dice la Biblia? Algo así sería, ¿no? Vamos a ver que Cristo entra así, en la escena, ¿no? En ese tiempo, y esta gente le empieza a decir, ¿quién sos? O sea, ¿dónde estudiaste vos? ¿No? Y ese es el choque que vamos a tener, ¿no? Hoy en día los cristianos verdaderos, ¿no? Entonces, por eso, en 1 Pedro 3:15 dice que nosotros debemos estar preparados para darle respuesta a aquella gente, ¿no? Que siempre quiere decir quién sos vos, dónde estudiaste, a ver esto, qué es lo que crees vos. O sea, debemos estar preparados. Fíjese que en Apocalipsis 2, versículo 2, Cristo alaba, ¿no? Una iglesia ahí, en las 7 iglesias le alaba y dice, tú has probado lo que son falsos apóstoles. Cristo es muy contento. ¿Por qué los alaba? Porque él mismo los puso a prueba. Él mismo le dijo, o sea, les decía siempre, ustedes son su padre Satanás, o ustedes son, no como algo de la serpiente, le decía, no, se puso blanqueado. ¿Y por qué? Porque los probaba. Y siempre le decía que Cristo está por las escrituras, ¿no? Y ellos buscaban, decían, ¿dónde estudiaste? ¿Quién sos vos? Y bueno, buscándole porque ellos se escondían atrás de títulos, nada más. Y vemos que un cristiano no es un título o un cartel pegado en la puerta, ¿no? Porque el cristiano no viene de sangre, no se hereda de sangre, ni porque mi papá estudió esto, mi papá hizo aquello, yo soy cristiano. No, el cristiano dice Juan 1, versículo 12 y 13, que no ha nacido de sangre, sino de espíritu. El cristiano nace de espíritu, por eso tiene el espíritu de Dios, conoce la palabra de Dios. No lo hace un título, un cartel. Bien, es necesario estudiar y prepararse, pero ¿de qué sirve prepararse si después no tengo el Espíritu de Dios? O sea, debemos tener el Espíritu de Dios primero para eso, ¿no? Bueno, haciendo esa introducción, vemos que cómo Cristo entra al escenario, ¿no? Dice en el versículo 17, dice, no pensaba que venía a abrogar la ley y los profetas. Cristo no vino a abrogar. Voy a decir un pequeño poco, o sea, lo que tengo en mis apuntes que vine anotando, o sea, lo que quiere decir abrogar, vamos a ver lo que es la ley moral, pero ahora lo que voy a ver es lo que quiere decir la ley. ¿Qué es esto de la ley que está hablando? Que no venía a abrogar la ley. ¿De qué ley está hablando acá el maestro? O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir? Voy a ir a un par de textos para leerlo y después lo voy a interpretar. Mateo 7:12, un poquito más adelante, que más, si Dios quiere, si no él viene antes, lo vamos a llegar. Mateo 7:12, él dice, así que todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también hacedle vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Bueno, acá a este texto se lo conoce por, ¿cómo se dice? El texto de... ¿Cómo que le dicen este texto? No sé si te acordás, no, este texto le dicen en Mateo 7:12 de la regla de oro, le dicen. Es conocido así. En el mundo cristiano,
o no sé si decirle la jerga cristiana, no sé, porque no es un texto, no es un término bíblico, pero dentro de los cristianos se le conoce por, ¿cómo que le dije? La regla de oro. ¿Por qué la regla de oro? Porque Cristo dice, todo lo que vos quieras que te hagas, hacéselo demás. Si vos querés que te traten bien, tratá bien además. Si querés que te amen, amá al otro. Si querés que te respeten, respetalo al otro. Bueno, es una regla, pero no estamos tocando eso, ¿no? Lo que estamos tocando es esto, que Cristo está diciendo, así hacerle también vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Acá vemos que también se nombra la ley. En Mateo 22, del 36 al 40, Mateo 22, del 36 al 40, Mateo 22, del 36, Mateo, del 36, Perdóname, ¿cuál? Mateo 22, del 36 al 40, dice así, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Acá está nombrando de nuevo, dependen toda la ley y los profetas. Acá vemos que, dice, hay más, Cristo nos dijo acá, mandamiento 1, mandamiento 2. Vemos que el primer mandamiento, o sea, sí, parece que hay mandamientos mayores que otros. Dice, toda la ley importante, sí, pero hay un mandamiento mayor, ¿cuál es? Porque fíjese la pregunta que le hacen, los saduceos se juntan y dice, y uno de ellos, experto en la ley, un pastor, alguno dice, lo vamos a probar a Daniel, lo vamos a probar a este. No viene a aprender, viene a probar, a ver qué sabe, qué. Gente así yo he tenido, ¿no? Que se acerca a probar, a ver cuánto sabe, a ver si está equivocado, porque yo quiero mostrarle, nadie se acerca con un corazón dispuesto y humillado a querer decir, vamos a aprender la palabra de Dios, quieren saber a ver en qué lo pueden agarrar a uno, ¿no? Y ese experto en la ley preguntó, para tentarlo, lo querían tentar aquí, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Bueno, vemos que hay un mandamiento, o sea, más arriba que todo, los 10 mandamientos. ¿Cuál es? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así es el cristiano. Todo lo que hace durante el día es para el Señor, porque todo lo que coma, sea coma o beba, es para la gloria de Dios. Todo lo hace. Todo, cada cosa come, sí, gracias Señor, te agradecemos por esta comida. Él siempre canta una canción, no canta una canción mundana que escuchó en la radio, no, y canta una alabanza, porque Dios le dio la boca para que lo alabe, todo lo que respira que le alabe a Jehová, ¿no? Entonces, él es así, porque tiene una naturaleza nueva. Pero fíjese que está hablando de la ley, pero ¿qué ley? Fíjese, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y la profeta. Acuérdense que estamos en Mateo 5:17, no se me pierdan, que está un poco difícil esto, ¿no? Entonces, ¿de qué mandamiento está hablando? ¿De qué ley está hablando, maestro? De acuerdo a la hermenéutica, que siempre decimos, ¿qué es? Leyendo, o sea, vemos qué pregunta se le hizo, y Cristo está nombrando ¿qué? Los 10 mandamientos está nombrando Cristo. Aquellos que están allá, los que están por ahí, los 10 mandamientos. Entonces, teniendo eso en cuenta, vemos, hay otro texto que pero solamente aparece una parte, que es Juan 10:34. Juan 10:34. Me pone la ofrenda. Juan, gracias. Juan 10:34. Aparece una parte nomás. Creo que acá no aparece la profeta. Juan 10:34 dice así. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, Dios soy. Acá aparece otra vez la palabra ley, ¿no? Pero no aparece profeta. ¿De qué ley está hablando? Bueno, lo que vemos es que cuando está hablando de la ley, Dios, bien dicho, Jesucristo está hablando de los 10 mandamientos. Ahí está, tenemos que tener en cuenta eso. Cristo está hablando, cuando dice la ley, Cristo dice, no he venido a abrogar la ley, está hablando de los 10 mandamientos acá. También se cree que está hablando de los 5 primeros libros, ¿no? O sea, ¿cómo es que se dice? Del canon, ¿no? Del canon, los 5 primeros libros, ¿no? Que Génesis, bueno, ¿no? Deuteronomio, Números, esto del Levítico, ¿no? No están en orden, pero son los 5 libros. Se cree que está hablando de eso. Pero, de acuerdo con lo que yo leí,
se cree, o sea, yo creo más que está hablando de los 10 mandamientos, porque pues dice, ¿cuál es la ley? O sea, cuando él le dice, amarás a tu Dios, después a tu prójimo, y que dice, en esto se cumple la ley. Entonces, de acuerdo a lo que dijo Cristo acá en Mateo, que yo leí antes, en Mateo 22, 36 al 40 que leí, Cristo está nombrando los 10 mandamientos ahí. Entonces Cristo, lo que vamos a ver más adelante, es que los 10 mandamientos siguen vigentes. Bueno, vamos a ver de a poquito, de a poquito. O sea, para ir entendiendo todo. Cuando dice los profetas, o sea, cuando dice el versículo 17, no pensé que venía a abrogar la ley o los profetas. En la parte también 17 dice, no he venido a abrogar a los profetas. Vamos a ver lo que quiere decir abrogar. Pero primero vamos a ver qué es los profetas. Los profetas. Sabemos que los profetas en esa época era diferente a los de ahora, ¿no? Los profetas en esa época que recibían directamente, no como hoy que estos falsos profetas, en esa época recibían por sueño, por visión, o Dios le hablaba al profeta, y el profeta repetía lo que Dios le decía, ¿no? En esa época. Hoy hay profetas, sí, profeta es aquel que agarra la Biblia, o dice, lee el texto, si no se sabe el texto, o sea, él dice, en la Biblia está escrito de tal forma, ¿no? Esto es una forma de profetizar, es decir, lo que Dios dice. En esa época Dios le decía que y él iba a hablar. Es lo mismo, solo que no existe esa clase de profeta, sino que aquel que lleva, o sea, es un mensajero, ¿no? De la palabra de Dios, ¿no? De esa forma, ¿no? No es tan así como esta gente que dice, soy profeta, con un sentido de título, ¿no? Sino solamente llevar el mensaje de Dios, ¿no? Que hoy puede ser profeta si quiere una mujer. ¿Por qué? Porque lee la escritura y está profetizando algo que va a pasar. Si dice, Dios dice que va a venir ira, ¿qué está haciendo? Está profetizando esta mujer. ¿Por qué? Porque está leyendo algo que está escrito. Algo así, pero no que Dios le dijo que bajó algo, no, nada. Ella lee nada más lo que está escrito. Bueno, entonces así que vemos los profetas. Bueno, estos ay, me estaba perdiendo, ¿no? Después tenía, sí. ¿Por qué no venía Cristo a abrogar? O sea, ¿qué? ¿Está algo mal? Que no me dijo que son profetas. Un profeta... pero no estoy hablando, o sea, bien de cada... No buscaba, o sea, un profeta vendría a ser es un mensajero de Dios, o sea, un profeta es alguien que lleva la palabra de Dios. O sea, en estos días no hay profetas como antes. Lo que hay profeta vendría a ser... un profeta es... yo estoy en este momento profetizando, en sentido. Fíjate, allá arriba hay 1 Corintios 14, versículo 3, dice así. A ver si lo puedo leer acá, dice... Pero el que profetiza, ahí está el Nuevo Testamento, 1 Corintios 14, 3, habla a los hombres. Entonces, ¿cómo te das cuenta de un profeta? Dice, para edificación, exhortación y consolación. Lo que se hace desde el púlpito, entonces se profetiza porque se lee la escritura, nada más. Es alguien que lee la palabra de Dios en esta época. ¿Cómo sería un profeta en el día de hoy? Es alguien que te lee la palabra de Dios y te dice, está profetizando. Eso en el sentido de ahora. No es un mensajero de Dios, algo así. Sería como un atalaya, un mensajero, alguien que lleva palabra de otro. No sé cómo aparece en el diccionario Bain, me parece que dice, no lo tengo anotado yo, pero es como que alguien que lleva palabras de otro. O sea, que Dios le dijo algo y él repite lo que le dijeron, nada más. Bueno, estos profetas, ¿por qué Cristo no vino a anular lo que decían los profetas? ¿Por qué no? Porque Él venía a dar cumplimiento a lo que estos profetas decían. ¿Y de qué hablaban estos profetas? Estos profetas hablaban de la venida de Mesías. Fíjese, yo voy a leer por arriba, pero no los voy a leer, los voy a nombrar. En el Salmo 22, Isaías 53, Isaías 7:14, entonces los voy a nombrar de nuevo. Salmo 22, Isaías 53, Isaías 7:14, hay algunas de las tantas cosas que se nombraban de Cristo. ¿Por qué le da el Mesías? ¿Por qué estamos seguros del Mesías? Fíjese que si usted lee el Salmo 22, se ve como Cristo está hablando, David está hablando, ¿no?, de Cristo que está crucificado en ese momento. En Isaías 53 se está hablando de Cristo que Cristo se va grande de dolores, que iba a llevar la carga de nosotros, nuestros pecados, iba a cargar en Él toda nuestra dolencia, ¿no? Y vamos a ser sanos por Él. En Isaías 7:14 se anuncia que iban a ser, ¿no?, de una virgen que iban a ser un niño, o sea,
que era príncipe de paz, ¿no? Que él iba a ser Emanuel, Dios con nosotros, ¿no? Entonces, él iba a dar cumplimiento a todo lo que decían. ¿Se acuerda que no me acuerdo si en Miqueas, no me acuerdo de verdad si dice Miqueas 5:4 o por ahí no me acuerdo bien, pero sé que está en Miqueas, dice que iban a hacer en un lugar, no me acuerdo si en Belén es que iban a hacer. Bueno, todo eso que decían los profetas, todo lo que hablaban de que se le iba no se le iba a romper un hueso, todo lo que hablaba apuntaba a Cristo. Cada cosa que hablaban los profetas, un profeta ¿qué era? Un profeta es lo que vendría a ser más o menos lo que hace también un maestro, un pastor de hoy. ¿Cómo es eso? En el sentido, no como antes, pero hoy. ¿Qué hacía el profeta? Él interpretaba la ley. Acuérdense que en esa época pasaba como esto. Había pueblo de Dios, pero ¿qué pasa? Cada uno hacía lo que quería, se congregaba, un buen culto, pero después hacemos lo que queremos. Y se acuerda que Jehová siempre le llamaba la atención por medio de ¿quién? De los profetas. El profeta venía caminando, aparecía de la nada y le decía, estás mal, me profetizás mal, siempre me decís cosas. Y siempre eran loco Biblias ellos. ¿Por qué? Porque siempre les decían que Jehová dice. ¿Por qué? Porque el pueblo hacía lo que quería. Entonces, ¿qué pasa? Se decían cristianos, pero no eran cristianos. Entonces, habían profetas que venían... un profeta interpretaba la ley y el profeta se encargaba de interpretar la ley para que el pueblo la entendiera, porque ellos andaban pero no entendían nada, o algunos hacían lo que querían. Entonces el profeta se encargaba de, no, Dios dice esto, que si te vuelves en tu camino, y bueno, le decía así, ¿no? O sea, para que ellos se volvieran. Bueno, eso era, entonces, ¿qué se dice? Yo no vengo a abolir lo que dicen los profetas. O sea, ¿por qué? Porque se tiene que cumplir. ¿Los profetas qué profetizaron? ¿De la venida de qué? De un Mesías. Entonces, yo no vengo a morir de ellos, todo lo contrario, vengo a dar cumplimiento. Yo soy el Cristo que esperan ustedes. Yo soy, ¿se acuerdan cuando leen Isaías? No me acuerdo si Lucas, no me acuerdo, Lucas, ya me olvidé, en qué parte que lee la parte de Isaías, dice, esto se ha cumplido ahora en vosotros, dice. Cuando dice, yo soy el Mesías. Y yo, ¿qué dice? Bueno, ¿te acuerdan esa parte que él abre la escritura así, lee, y dice, esta parte de Isaías se ha cumplido? Y él cierra, y dice, ¿qué está diciendo? Es un carpintero, ¿cómo se va a cumplir? Bueno, él, ¿qué pasa? Está diciendo, está cumpliendo en ese momento. Cuando vino, que él nace, que no me acuerdo, había un profeta ese que quedaba con otra viejita así, y ellos vinieron corriendo así para verlo, porque él uno que estaba orando, uno de los poquitos profetas que quedaban, y él lo ve al niño Jesús en esa época, que era el niño Jesús, y él lo ve, y mis ojos se ponen contentos, porque ese era el profeta que él iba a ver. Estaba esperando en una parte cuando empieza, no me acuerdo, uno de los evangelios, y él lo mira, y dice, yo ahora puedo morir tranquila porque lo he visto venir. Y él vino a salvar a los pecados, ¿no? Bueno, no todo profetizado que bendice que yo no vengo a abolir a lo que dicen los profetas, vengo a dar comida. ¿Por qué quiero que entiendan todo esto? Porque ya lo hice en la introducción. Acuérdense que es un tema un poquito más difícil. A veces nos va a tocar la sal y la luz, cosas fáciles así. Pero a veces nos va a tocar completo. Yo no puedo, mi deber como pastor es dar interpretación, o sea, a toda la ley, todo el consejo de Dios llega. A mí me tocó leer esta parte y si es difícil, la tengo que enseñar, no es que la voy a complicar para que lo haces lo difícil de ustedes, para que digan cuánto sabe este hombre. Todo lo contrario, si la puedo hacer lo más fácil para que puedan entenderla, mejor. Digo, gloria a Dios que la puedan entender, porque mi propósito es que la entiendan y que se edifique. Acá no queremos que nadie sea más que nadie, sí, por favor. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está queriendo decir? No, yo no vengo a abrogar eso, lo que dicen los profetas, o sea, anular. En Lucas voy a buscar una parte para leer. Fíjese. Gracias. Lucas 24, versículo 46. Versículo 46. Fíjese lo que dice Cristo después que había resucitado. Lucas 24, versículo 46. Ya como está terminando Lucas, en lo último. Lucas 24, versículo 46. Ya lo leímos hace mucho, ¿no? Dice así. Y les dijo... Fíjese que en el 45 dice, entonces le abrió la mente para entender las escrituras. ¿Ves que debe tener, a Cristo no tiene que abrir la mente para poder entender? Si no decimos, no entiendo nada, porque dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no entiende las escrituras. Porque dicen, no entiendo, necesita el Espíritu Santo. Por eso oramos siempre para que el Espíritu Santo ¿qué? Nos ayude a entender las escrituras, ¿no? O sea, podamos entender.
para eso Dios levantó pastores o maestros para que él pueda alimentar al pueblo, ¿no? Entonces dice, Dios le abrió la mente para aprender la escritura. Entonces, que Dios nos ayuda a poder entender esta parte que está un poco difícil, ¿no? Es así. Y les dijo, así ha sido escrito, que el Mesías padecería y resucitaría de entre los muertos el tercer día. Y que se predicaría en su nombre arrepentimiento para perdón de pecado a toda la gente, comenzando desde Jerusalén. Bueno, fíjate, se le dijo, así ha sido escrito, en el versículo 46, Lucas 24, 46. Entonces Cristo diciendo siempre decía, así está escrito. Él lleva las escrituras. Entonces como que él no estaba en contra de lo que estaba escrito. Otra cosa para que tengan en cuenta, no está nombrando el Nuevo Testamento, no está diciendo, así ha sido escrito, porque todavía ni el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. O sea que entonces que estaba nombrando Cristo, él, el Antiguo Testamento, así ha sido escrito. ¿Qué estaba haciendo Cristo? ¿Por qué no entendían los judíos? ¿O por qué estos pastores no entienden quién es el verdadero Jesús HaMashiach? Porque ellos tienen un Cristo de qué? Cristo se ha centrado, o sea, en el hombre, en la necesidad del hombre, que se sane, que lo prospere, que le saque los sufrimientos, que te dé la mujer ideal, que te dé el varón perfecto, todas esas cosas, tienen cosas centradas en mensaje en el hombre. No habla, nunca esos mensajes van, la predicación siempre viene apuntada a Cristo, Cristo perdón el pecado, y siempre está ahí llevada, siempre cristocéntrica es la predicación, siempre se habla de Cristo, siempre Cristo te da cosas. Y Cristo estaba apuntando, ¿qué está escrito? Que Él debía aparecer y el tercer día resucitar. Entonces Él no estaba en contra del Antiguo Testamento. Una de las cosas que se cree, ahora sí con eso voy a hablar algo. Una de las cosas que se cree es que la ley que ya no sirve más. Se cree eso hoy en día. Hay varias escuelas, o sea, muchas dicen, bueno, la ley, ya vino Cristo, volvió la ley y ya está. Vivimos bajo gracia y ya está. Sí, en verdad, sí, es verdad, vivimos bajo gracia, pero también estamos bajo la ley, vamos a ver, al final. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Cristo no abolió la ley y ahora yo vivo bajo la ley? No entiendo nada. ¿Cómo es esto? ¿Qué dice este hombre? Otros creen, o sea, que vivimos bajo ley. Y no es así, porque está la gracia. Entonces, ¿cuál es el punto, o sea, ideal? Vamos a ver que Cristo, vamos a ver lo que cumplió. O sea, vamos a ver que Cristo cumplió la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Pero la ley moral vamos a ver que sigue vigente en todo este estudio. Y que Cristo le ha dado poder ahora a sus hijos, le vamos a poner un par de textos, para poder cumplir la ley. ¿Cómo es eso? ¿Vivimos bajo gracia? Sí. ¿Por qué bajo gracia? Porque yo ya no necesito ahora cumplir los 10 mandamientos que por ahí que tenemos ya, para ser salvo. Yo no necesito cumplir eso. Pero la gracia que Dios me da, o sea, ese favor, ese poder que me da ahora, ese dunamis que me da dentro mío, ahora con el poder que yo tengo, con el Espíritu Santo, que todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece, yo puedo cumplir esa ley. Porque yo tengo el Espíritu, más Cristo yo no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, y yo fui justificado, ¿qué es un justo? Un justo es alguien que ha sido justificado. Pero si yo soy justo y Cristo vive dentro mío, y Cristo cumplió la ley, yo puedo cumplir eso. O sea, quizás por mis pecados, o sea, que ha quedado remanente, como así, en mi carne, como dice, pero Romanos 7 dice que yo habito en así, pero vamos a ver en Romanos 7, así, 14, que mi mente se complace. Ahora vamos a seguir, me voy a avanzar más, que mi mente se complace en querer cumplir esa ley. ¿Cómo se complace? No sé, vivo bajo ley. Vamos a ver eso, me hice un poco, un adelanto de lo que vamos a ver ahí. Entonces voy más despacito de nuevo, me adelanté nada más. ¿Dónde está? Me adelanté un poco. Entonces, vimos lo que eran los profetas, ¿no? La ley moral. Voy a ver un poquito de eso. Voy a ir un poco rápido, Esto lo voy a interpretar rápido. La ley moral, vamos a ver 3 leyes. Vamos a ver la ley moral primero, después vamos a ver las leyes ceremoniales y las leyes civiles. La ley moral fue escrita en los corazones de los hombres. No lo voy a buscar porque no tengo tiempo, de verdad. Pero lo voy a decir donde lo puedo encontrar, que está en Romanos 2. ¿Se acuerda que en Romanos 2 dice que la ley fue escrita en su mente? O sea, ¿qué es? Es la conciencia, hermano. La conciencia es lo que lo acusa de día y noche y viene a decir, ay, pero ¿cómo Dios lo va a condenar a esta pobre gente indígena que no nadie le predicó? Pero tiene una ley. Si mi madre no fue salva, o la madre de Carito o de alguien, dice, ¿cómo va a ser salvo? Porque ellos sabían que no se debía robar, no se debía hacer esto. Entonces, ¿por qué? Porque la ley moral estaba en su mente, solo que ellos no obedecían, nada más.
pero la ley está. Después la ley moral, en Éxodo 20 vemos que fue escrita en ¿qué? En tablas. Esa es la ley moral. O sea, son los, cómo vendría a ser lo que es Dios en su esencia, ¿no? Sí, el comportamiento, sí, verdaderamente lo que es el comportamiento. Bueno, las leyes ceremoniales, esto eran fiestas y sacrificios que hacían el pueblo judío, ¿no? O sea, hebreo, o sea, era un pueblo que era teocrático, ¿no? Teocrático, quiere decir, teocrático quiere decir que vivían bajo ¿cómo se dice? El gobierno de Dios, sería algo así, bajo el gobierno de Dios. Por eso tenían que cumplir esas leyes. Ahora lo vamos a explicar un poco más. Leyes civiles. Estas tres vamos a ver nomás. Leyes civiles. Era... perdón, ya lo dije, ¿no? Leyes civiles era un pueblo teocrático. ¿Está bien, no? ¿Lo dije o no? Sí. Ceremoniales, dijiste. Las leyes ceremoniales eran fiesta y sacrificio, que yo dije en lo anterior. Fiesta y sacrificio que hacían. Sí. Y leyes civiles eran un pueblo teocrático. Bueno, fíjese que Cristo dice no he venido que a abrogar. La palabra abrogar. No he hecho tiempo de buscar en un diccionario que tengo, abrogar, pero voy a dar más o menos lo que es el concepto de abrogar. Abrogar quiere decir anular, descartar. Eso lo quiere decir. Que esto no es dicho, no está diciendo yo venía a hacer esto. Esto es la ley, no sirve, la tiro. No, que esto no vino a decir eso. O decir, ¿cuáles son esas leyes? Hay que tirarlo. Yo vengo a traer paz y amor. Jesus, I love you. Traigo alguna enseñanza nueva yo. Cristo tiene un propósito para ti. No vino a traer eso Cristo. Cristo, vamos a ver que lo que se enseña hoy, que dicen Dios es amor, Dios es amor. Dios sí es amor, pero vamos a ver que Cristo seguía teniendo, o sea, Él en ningún momento rebajó, o sea, su estándar de de santidad, con tal de traer adeptos a Él. Él siempre mostró, Cristo está así, ¿no? Siempre. Y todos los que lo siguieron fueron así, ¿no? Como que se engaña a la gente para atraer mucha gente a las iglesias, y con la música, toda esa cosa que se hay. No, Cristo dice, no, Cristo está y así. Y Él no vino a abrogar nada. Hoy no sé, también el pastor que predica debe predicar así, Cristo está, Cristo va a traer un juicio, Cristo va a traer, viene la ira. No se debe callar, el pastor debe predicar, porque Cristo está. No se debe decir, hay un mensaje suavecito con tal que me venga mucho acá, porque si no esto no funciona. Si no viene nadie, no viene nadie, hermano, no viene nadie. Pero, como Pablo dijo, yo tengo mi conciencia limpia de predicar lo que está escrito, nada más. Después que no quieren escuchar, que no escuchen. Y Cristo también hacía lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, cuando dice la palabra, sigue diciendo, no vino a abrogar, sino a dar cumplimiento. ¿Qué es cumplir, eso de cumplir? Cumplir quiere decir llevar a cabo aquello que es exigido. Llevar a cabo aquello que es exigido. Cumplir un requerimiento, cumplir algo que se dice. Se dice, no sé, a ver, iba a dar un ejemplo del mundo, pero voy a buscar uno bíblico que tengo acá. Lo que exigía no la ley. Un ejemplo que yo tengo es en Romanos 13, versículo 8, que dice, o sea que si yo amo a mi prójimo, cumplo la ley, ¿no? ¿Cómo es esto? Si yo amo a mi prójimo, por supuesto que no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a tratar mal. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a codiciar nada de lo que tenga. De esa forma estoy cumpliendo la ley, porque ¿qué dice allá? No codiciarás, ¿no? Entonces estoy cumpliendo. Entonces, llevar a cabo la ley. Si yo no he venido a abrogar, sino pero bueno, yo vengo a cumplir lo que está escrito acerca de mí, dice Cristo. Todo lo que está, ¿se acuerdan cuando él estaba muriendo, o sea, murió, se estaba entregando su vida, dice, hizo esto para que se cumpliera lo que estaba escrito? ¿Se acuerdan de esa parte cuando dice, o cuando dijo, tengo sed, tengo sed? Y digo, ¿por qué? Porque estaba escrito, todas esas cosas estaban escritas. Hay cosas que muchas, bueno, yo también decir tengo sed para que se cumpla. Pero hay cosas que no, él no estaban fuera del alcance de él, como que no se le rompiera ningún hueso, decía la escritura. Él podía hacer eso, él podía decir, fuera, que la escritura dice que no me rompa un hueso. No,
¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba escrito, y todo lo que estaba escrito, hay un libro que está muy bueno por ahí, que yo no sé cómo pasar el viernes, no sé que habla de uno chiquitito, que habla de los apóstoles, no me acuerdo que dice que cómo esta gente, primero que eran temorosos, se escondían, y después salieron llenos del Espíritu Santo, Pablo a predicar, y salían por las calles, los perseguían, ¿cómo? ¿Cómo esta gente? Porque tenían el Espíritu de Dios, podían hacer eso, ¿no? Pero fíjese de una parte de ahí que todas las cosas que se cumplieron. Usted estudia todo el Antiguo Testamento y ve las profecías que había de Cristo, usted dice, ¿cómo es posible que se haya cumplido? Habían, no sé, no me quiero equivocar, eran 100 y pico de profecías. Yo puedo decir, como decía en ese libro, no me acuerdo que lo leí hace como 5 años, 4 años atrás que lo he leído más o menos, 4 o 5 años atrás lo leí. Decía, yo puedo, no sé, tirar una profecía así, bueno, demostraremos si se cumple, bueno, pero yo no puedo tirar 100 y pico de profecías y que una u otra se vayan cumpliendo así como vienen. Nadie puede hacer eso, hermano, nadie puede hacer, pero el maestro lo hizo. Todo lo que él dijo se vino cumpliendo el maestro, todo lo que decía la escritura, todo lo que dice la escritura se cumple. Cuando la gente ni sabía que el mundo era redondo, en la Biblia estaba escrito que el mundo era redondo. O sea, todas esas cosas que están escritas en la Biblia, ese es el Dios que tenemos nosotros, que a veces no podemos llegar a entender. Bueno, toda esa profecía, qué sé yo, no vengo a anular eso, yo vengo a cumplir todo lo que está dicho, y se cumplió todo lo que dijo, que iba a resucitar el tercer día, se cumplió que iba a resucitar, todo lo que se podía hacer, que se puede llegar yo puedo influenciar en algo como para dar un cumplimiento, en algo, ejercer dominio en algo, pero no, yo no puedo ejercer en algo, no sé, ponerme en 1000 y pico de años que se escribió la Biblia, diferentes escritores que fueron de diferentes razas, étnicas, naciones, y que todos puedan coincidir así, y que todos puedan diferentes fechas y lugares, calce todo. Dijeron una vez que la Biblia la metieron en una computadora y hizo todo que salió perfecto, no he encontrado nada. ¿Cómo puede ser que algo así sea tan perfecto? Sí, que la probaron, a la Biblia la pusieron así, y le buscó una computadora, le buscó, yo pensé que buscar en internet, le buscaron un error, algo que se pueden llegar a equivocar, no encontraron ninguna falencia de la Biblia, nada. No le pudieron encontrar nada, que estaba todo estaba. ¿Y cómo es posible eso, no? Porque es Dios, ¿no? Entonces, vemos que Cristo vino a llevar a cabo y a cumplir la ley, ¿no? Cuando Cristo no vino a suavizar la ley, Cristo no vino a decir, Cristo no vino a decir, bueno, voy a predicar amor, porque de esta forma ustedes, si amáis a vosotros unos a vosotros, en esto conocerán que sois mis discípulos. No vino a traer eso, pero cuando tenía eso, por supuesto, o sea que son características de un cristiano. Pero Cristo no vino a reducir los estándares de la ley con el fin de traer adeptos a la iglesia. No, Cristo decía, escrito está. Entonces, él siempre estaba nombrando el Antiguo Testamento, que lo vamos a dentro de poco, ¿no? Tampoco vino a quitar el castigo de la ley. ¿Qué decía la ley? El que pecare, morirá. Romanos 6:23 la paga, fuerte. Él también dijo el profeta, ahí está, muy bien, gracias. Ese texto que dijo Cristo no me acordaba. El profeta dijo, el alma que pecare morirá. Cristo pecó, vamos a ver que no pecó. Pero vamos a ver que lo que dice en 2 Corintios 5:21 después que lo que pasó, ¿no? Entonces, Cristo no vino a decir, yo voy a quitar el castigo, esa ley no sirve, el castigo de aquello. ¿Cómo decían los judíos? Si Jehová dice de que no quedará impune el alma que pecare, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, que no entendemos nada. Si Dios dice Jehová que va a castigar, ¿y cómo es esto? No entendían nada, ¿no? Porque se le mezcla. Entonces, Cristo vino ¿a qué? A interpretar la ley. Ahí en adelante, que yo le dije al principio del sermón, en todos estos meses vamos a ver, oíste que fue dicho, pero yo os digo, no es que Cristo vino a traer una nueva teología pastoral de cómo ganar, no sé, no me acuerdo, cómo hacer llenar de gente, no vino a traer ninguna cosa ni a suavizar, nada, ni a hacer un mensaje muy light para traer gente, no, Cristo dijo, Cristo está y Cristo está. Entonces, él vino a dar cumplimiento de todo lo que estaba. La ley ceremonial, ¿cómo la cumplió él? La ley ceremonial la cumplió él llevando en su vida
o sea, la muerte, o sea, ¿de quién? O sea, sería llevando su vida a la muerte, o sea, ¿cómo lo podría decir? En sí sería, a ver, espera que no te explicar un poco lo que era en la antigüedad para poder explicarlo ahora. Sería, la ley ceremonial era esto, se traía los animales una vez al año, se traía, entre tantas que había, ¿no? Se traía si no me equivoco eran dos corderos, me parece, dos corderos, si no me equivoco eran. No, eso era pobre. Y se lo sacrificaban, ¿no? El sacerdote le imponía la mano, se le pasaba el pecado o sea, de él y del pueblo, ¿no? Primero tenía que tenía que purificarse él y su familia, y después imponía, ¿cómo hacen estos pastores truchos? Que le ponen la cosa en la cabeza, de que yo le digo le pasan los pecados de ellos, y los tiran para atrás. Bueno, eso se le hacía en Levítico, se le tenía que poner la mano así en la cabeza, ¿para qué? Para decirle, yo te paso mis pecados. Eso es lo que hacen ellos, es hacían el Antiguo Testamento, pero ¿para qué se hacía? Para pasarle los pecados, que todas las cosas que hacía, se las pasaba a su animal, y después que se hacía, se lo mataba. Eso es lo que yo siempre le digo, eso que están haciendo es lo que se hacía antes, es para pasar pecado nomás en la frente. Eso es que se le hacía, y después al animal habría que matarlo, y él quedaba así, quedaba limpio. Bueno, porque en el Nuevo Testamento no aparece imposición de mano en cabeza, nada, aparece otra cosa, o sea, imposición de mano, o sea, para cuando un pastor está preparado, es una forma de lavarse, que una vez en un video, o sea, es una forma de decirle, bueno, reconociendo a la iglesia que viste que el esfuerzo que está haciendo y se ve que Dios te llamó, ¿por qué? Porque vemos que en vos hay palabras que son de Dios y estás predicando, nosotros te reconocemos como pastor, nada más, porque lo único que podemos hacer si Dios te llamó. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer si vemos con nuestros ojos y oímos de que vos tenés, no sé, Dios te llamó a ser pastor? Entonces reconocemos, nada más, pero no pueden hacer otra cosa si Dios llamó. Reconozcan o no reconozcan, bueno, pero en la antigüedad era otra cosa, imponer mano. En la antigüedad era pasar pecados. Si después moría. Bueno, Cristo, o sea, la ley ceremonial, ¿qué hace? Él cumple, él era el cordero, no el cordero perfecto, por eso no se debía tener ningún cordero así ni quebrado, y ellos decían, muchos chantas decían, bueno, llamo este cordito feo así, y no se enojan, en Malaquías, dice, ¿qué me traen los que no sirven ustedes? ¿Por qué se enojaba Dios? Porque eso representaba a Cristo, todos esos corderos representaban a Cristo, o sea, tenían que ser perfectos, o sea, lo que hace aquello. ¿Por qué? Porque en Juan 1, versículo 29 dice, Juan el Bautista de aquí, el cordero me parece de Dios que quita el pecado del mundo. Con el judío escucha acá, nosotros los argentinos decimos clic, clic, no entendemos nada. ¿Qué quiere decir eso? Pero el judío, cuando dice cordero, ¿qué viene a su mente? Cordero pascual, sabían, ellos le decían cordero y ellos decían, es como que como el judío se dice asado. ¿Asado? No sé. El argentino se asado dice, dice asado, dice, o helado. Helado, ¿por qué? Porque el judío no entiende. Bueno, lo mismo, nosotros dice cordero, pero para el judío significaba, sabía que quería decir eso. Y cuando decía, aquí el cordero que quita el pecado del mundo, el judío, ¿cómo el nombre quita el pecado del mundo? Porque para ellos era sacrificio un animal. Entonces, esos sacrificios, la ley ceremonial, estamos viendo lo que es la ley ceremonial, significaba, o sea, emulaba, o sea, era un simbolismo de lo que Cristo iba a hacer. ¿Qué era la ley ceremonial? Era eso, un simbolismo de algo que Cristo iba a hacer en la cruz. Cristo iba a pagar por nuestro pecado, iba a morir por nuestro pecado. Entonces, ese animal que se lo mataba, ese sacrificio que se iba a hacer, anunciaba lo que el Mesías iba a hacer. Cuando ellos esperaban un Mesías que reinara, un Mesías que es yo soy el hijo del rey, me tiene que dar todo, amén, porque yo soy el hijo del rey y llevo los zapatos del hijo del rey, y necesito, bueno, ellos le esperaban a alguien que viniera a reinar así. ¿Te acuerdas cuando los discípulos decían, yo me voy a sentar acá, yo me voy a sentar acá? No, yo quiero acá. ¿Cuándo nos sentamos maestros? Porque ellos esperaban que él iba a reinar en el sentido que iba a gobernar y así fueran con todo esto. Y tenían una visión distorsionada de ¿cómo se llama? De cómo esta gente tiene una visión distorsionada de quién es Cristo. Bien creen en Cristo ellos. Pero ¿qué pasa? Creen en otro Cristo. En un Cristo que le da muchas cosas, en Cristo que le soluciona todo. Un Cristo que le da felicidad en todo. Y vemos que no era así. Entonces, Cristo como cumple la ley ceremonial llevando en sí que era nuestro Cordero Pascual, ¿no? ¿Qué iba a cumplir qué? Él cumplió la ley, ¿no? No vino a anular la ley,
Vamos a ver en Colosenses 2.13, que me quedan 7 minutos. Colosenses 2.13. Si puedo voy a terminar en 1 hora y media. Estoy dando de apurarme. Colosenses 2, versículo 13, dice así. Y vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los delitos. Y en el versículo 14 dice así, anulando, la palabra es catargeo, o sea, quiere decir borrando. El acta, o sea, el documento de los decretos que habían contra vosotros, porque vosotros que no será contraria, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz. Bueno, ¿qué era? Eran los pecados que nos acusaban a nosotros, ¿no? Él vino y cumplió en sí. Porque la ley que decía, la ley, a ver si lo tengo acá, no lo tengo, pero bueno, lo voy a ver más adelante. No sé si lo tengo, lo voy a decir ahora. Eso dice que es en Romanos 6:23, que dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Y cómo? Si no pecó. ¿Cómo que no pecó? Él dice en 2 Corintios 5:21 que aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. ¿Cómo es esto? Entonces, la paga del pecado es la muerte. Si no pecó. Porque a él se le pasó los pecados nuestros, se le pasó a él. Por eso que el Padre se aleja. Y la justicia de él, yo que no hice nada, terrible pecador, se me viene a mí, como este 1 Corintios 1:30, la justicia de él y la santidad de mí. Mire qué cambio hizo Dios. Dios entregó a su hijo por un pecador. Cuando uno no hizo nada, aquel que no hizo nada, que fue perfecto, Dios hizo así y cayó el castigo sobre él. Y con alguien que es pecador dice, yo te doy la santidad y la justicia de mi hijo. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Y por eso, el cristiano cuando entiende lo que hizo Dios en su vida, él dice, no quiero pecar. Él lucha constantemente. ¿Por qué? Porque él entiende lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo no es como esta gente que me hace poner, que andan ahí cantándole a un Cristo que le soluciona todo, que Cristo te va a solucionar todo. Y Cristo vino a morir por nuestro pecado y nosotros no debemos padecer en este cuerpo. ¿Por qué? Porque somos pecadores, vamos a morir un día, pero Cristo no es el Cristo que ellos es, ¿no? Entonces Cristo, ese es el cambio que hizo Dios. Dios nos ama tanto y entregó a su Hijo, castigó todos nuestros pecados y eso caigan sobre él, la ira. ¿Y la ira dónde cayó? ¿Por qué estamos libres de la ira? ¿Por qué estamos libres de la ira? Porque la ira ya cayó sobre ¿quién? Sobre Cristo. La ira que se le habla, hermano, y a mí, la ira que estamos libres, no es que dijo, yo te libro de la ira. ¿Por qué te libro de la ira? Dice Dios, porque yo ya le di a mi hijo por vos. Eso es lo que dice Dios Padre. Es como que venga acá un padre y diga, yo tengo a mi hijo y aquel hizo algo. Dice, ¿aquel hizo algo? Bueno, toma vos. Pero yo no hice nada. Bueno, es como que un padre haga así, le pega a un hijo cuando aquel hizo una maldad. Bueno, Dios Padre hizo así. Castigó a su hijo, que no hizo nada, vino a morir por nuestro pecado, cuando el culpable es aquel. Y yo que no hice nada, o sea, y aquel que aceptó a Cristo por fe, o sea, porque Dios lo ha dado en su regalo, ¿qué pasa? Ahora nos adjudicamos la justicia y la santidad. Muchos dicen, no soy santo, me vivo haciendo cosas, sí. En el sentido ahora que para Dios sí somos santos, ¿por qué? Porque Dios Padre mira a su Hijo y nos ve a nosotros perfectos, ¿no? Fíjese, voy a leer el último texto porque me quedan 2 minutos y medio. Hebreos 7:23, y después voy a tener que pasar a otra grabación. Si puedo, Hebreos 7, versículo 23, dice así. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Y siguen en el 24 y el 25, dice, más a causa de que él permanece para siempre, tiene intransferible el sacerdocio, por cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está hablando acá? No se sabe quién es, bueno, que escribió una carta de Hebreo, Pablo, no sabemos quién es. Está hablando de que no sé acá más porque no, está hablando de que los sacerdotes, ¿cuánto duraban más o menos? Un par de años. Se dice que duraban hasta los 50 años y después ya se acababa. Estaban los 30, bueno, pero eso es lo que es levítico, ¿no? Después salían. Pero ¿qué pasa? Moría. Entonces de la tribu se tenía que levantar, ¿qué? Otro más. Y después, otro más. Y no terminaba más.
Acá no está, me parece, pero sí, pero no tengo tiempo de leerlo ahora, mano. O sea, bueno, a ver, me quedan 1 minuto 30, estaba en hebreo, pero le voy a tratar de leer. Hebreo 10, versículo 10 al 14, voy a tratar de leerlo rápido, lo tenía ahí al final. Hebreo 10, del 10 al 14, dice así. Y llegó a estar hambriento y deseaba comer. ¿Esto es hebreo o no? Sí. Y mientras le preparaban una comida, ¿esto es hebreo o no? Esto es hecho, perdón. No, lo vamos a buscar ahora y lo voy a leer en el segundo coso. Vamos a leer Hebreo 10, del 10 al 14, pues se me acaba el tiempo en esta grabación.